Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Estoy seguro de los que seáis asiduos al canal ya reconoceréis este lugar. La primera vez que estuve en México vine a este balneario y encontré bastantes cosas por aquí, por este río, así que me he venido con mis gafas de bucear y vamos a ver qué tal se nos da hoy. Es domingo, hay un montón de peña, así que seguro que aquí debajo del agua tiene que haber algo interesante y si no, pues es que mirad. El lugar es un auténtico paraíso, o sea que bien lo vamos a pasar fijo. Es increíble la cantidad de gente que hay aquí hoy. Estoy tratando de encontrar el principio del río porque este río nace de un borbollón, así nos hacemos todo el recorrido. Flipar con esto que es parte de la carcasa de una GoPro. ¿Lo veis ahí que pone GoPro? Es la parte del cierre de arriba de una carcasa. ¡Qué hardcore! Estaría bueno encontrarse la cámara. Seguramente sea de alguien que se tiró desde ahí, desde el bloque de cemento y se la cargó. Vamos a ver si encontramos alguna cosa más. Pues se me está complicando esto más de lo que esperaba. Está el agua congelada y llena de peña. Tengo que andar pendiente de buscar y de esquivar gente. Ya he dado una vuelta entera al circuito y he conseguido recuperar algunas cosillas. Voy a enseñaroslas y luego damos otra vuelta, ¿vale? Que aún tenemos tiempo. Esto es todo lo que he recuperado por ahora. Me he encontrado esta bayeta que está llena de grasa. He puesto la parte buena porque por el otro lado bastante asco. Todas estas gomas del pelo, que esto es mítico. La última vez que estuve aquí en México también me encontré una tonelada de estas. Esto que es lo más cercano a una gafa de sol que me he encontrado en México. Esta cosa que cuando la vi pensé que era un broche, pero es un pedazo
pedazo de plástico, como con unas piedras de plástico también pegadas. Esto que creo que se llama horquilla, ¿no? Es para el pelo también. Estas dos cosas creo que son partes de la GoPro. Esto seguro que es una parte de GoPro, es en la parte del cierre, si os dais cuenta pone GoPro ahí. Qué pena no haberme encontrado la cámara entera. Y esta moneda de 5 pesos, que es lo último que me he encontrado antes de salir del agua ahora. 5 pesos a descontar de los casi 500 que he tenido que pagar para entrar aquí y alquilar la taquilla, pero bueno, oye, todo cuenta. Voy a esperar a calentar un poco con el sol, estamos a 37 grados, no creo que vaya a tener que esperar mucho y nos volvemos a meter al agua, a ver si tenemos un poco más de suerte en la segunda vuelta. Vaya monstruos, tío. Tengo miedo de que se me lleve un dedo, tío. ¡Ey! Me cago en la mar, ese no lo vi. Bueno, esto ya no me atrevo, ¿eh? Toma. Increíble, chaval. Mira, dudo mucho que sea de verdad, pero pues tiene una pieza de joyería, tío. Yo siempre en esos peces que estaban ahí peleando y justo me lo encontré, tío. Brillaba la de Dios. A ver si encontramos alguna pieza más, venga. ¿Qué es eso? Lo de la peluca me ha dejado loco. He tenido que salir del agua porque me estaba congelando literalmente. Voy a quedarme un poco aquí al sol y luego seguimos, ¿vale? Pues acabo de ir a la taquilla a coger el móvil y son las 6 menos cuarto. Está a punto de cerrar el parque, cierra a las 6, así que me voy a meter más en el agua. De todas maneras tampoco me apetecía mucho porque está congelada y ya he pasado bastante frío por hoy. Voy a enseñaros como siempre lo que he encontrado y nos vamos de aquí, ¿vale? Más o menos está todo lo que os he enseñado antes. Así nuevo tenemos esta peluca que a saber qué clase de personaje iba bajando al río con esta cosa puesta. También tenemos por aquí este pendiente que debe ser lo más interesante que he encontrado hoy. No es de oro ni de coña, ya os lo digo, pero está interesante. Es la única pieza de joyería que me he encontrado también. Bueno, no ha habido demasiada suerte hoy, pero hemos conseguido sacar bastante mierda de aquí del río. Además el lugar es increíble, la pena lo caro que es entrar. Me ha costado como unos 500 pesos, unos 25 euros o algo así. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.